Buen día, tarde, noche. Mi nombre es Diego Muñoz Rojas y tengo el agrado de presentar el proyecto del curso Circuitos Eléctricos, que toma el nombre de Pedal-WA. Este fue desarrollado en conjunto por María Verónica Cubillos, Benjamín Tala y Diego Muñoz, que es la persona que les habla. Y esta fue la partición equitativa de cada persona que participó en el proyecto. El diseño y análisis circuital de un filtro pasabanda activo de segundo orden con doble retroalimentación negativa. Se puede observar que es de segundo orden porque hay dos elementos reactivos, que son los dos capacitores, y un elemento activo que es el OPAMP. También se pueden observar tres resistencias y un potenciómetro, que es una resistencia variable, además de la fuente de voltaje de entrada. Lo que se dijo anteriormente está escrito aquí. La entrada del circuito está definido por la guitarra y el potenciómetro se puede cambiar a través del pie en el pedal. La salida está dada por la salida del OPAMP, el voltaje de salida. Como dijimos que era un filtro pasabanda, este solo permite el paso de un intervalo de frecuencias determinado, atenuando las demás. Las frecuencias de resonancia están entre 500 y 3000 Hz. Acá tenemos cómo se puede encontrar la impedancia de entrada. Para encontrarla se utilizó una fuente de prueba reemplazando la fuente de 1 y luego se fue encontrando la resistencia equivalente desde los capacitores hasta llegar al Rin y todo dejándolo en resistencia equivalente. Acá se pueden ver las ecuaciones que se utilizaron. Y la ecuación del final, la Z4 sería la impedancia de entrada. Se muestran todos los desarrollos y se explica solamente el resultado. Acá podemos ver cómo avanzamos para encontrar la función de transferencia. Se puede ver que se hizo un circuito equivalente de Thevenin entre la fuente de voltaje, la resistencia de entrada y el potenciómetro, quedando el circuito de la siguiente forma. Y luego haciendo un análisis nodal con leyes de Kirchhoff, corrientes de Kirchhoff, definiendo este nodo BI y este nodo BZ igual a 0. ¿Por qué el nodo BZ se considera igual a 0? Este es porque el nodo positivo del OPAMP mantiene una conexión a una resistencia y a tierra. Y se sabe además que el OPAMP no demanda una corriente. El voltaje de este polo será 0. Como existe una retroalimentación negativa, ocurre un cortocircuito virtual para una ganancia grande en el OPAMP. Aquí se muestran las ecuaciones de los nodos que definí anteriormente como BI, BZ, y acá al final se puede observar el desarrollo de la función de transferencia. Aquí también. Y esta última fue comparada con otras fórmulas de funciones de transferencia para circuitos de segundo orden, para poder encontrar, como se ve aquí, la ganancia y la frecuencia natural, y el factor zeta. El factor zeta más adelante lo definimos como 2 alfa igual a 2 zeta igual a la frecuencia natural. Se redefine la función de transferencia despejando ese cuadrado y así queda de la siguiente forma. Aquí está la fórmula que les había dicho antes, con la cual definimos el 2 zeta frecuencia natural. Y luego buscamos el factor de calidad y la ganancia. El factor de calidad fue sacado como la frecuencia natural partido en 2 alfa, que 2 alfa es igual a esto, y encontramos esta ecuación. Luego, para encontrar la ganancia de 1, para una frecuencia de resonancia igual a 500, se puede definir el valor del capacitor 1, que se define como 2 microfaradios. Haciendo el análisis de la frecuencia de la función de transferencia, podemos observar que la salida de esta es inversa respecto a la entrada, ya que tiene un signo negativo.
Y además se puede definir que la ganancia está en función del capacitor y la resistencia 1, por lo que esta podría tomar valores tanto mayor, menor o igual a 1, dependiendo todo de los elementos circuitales que se utilicen. También se permite trabajar con cualquier factor de calidad, ya que este queda definido por los elementos circuitales C1, C2, R1, Rin y la resistencia del potenciómetro. Para facilitar el diseño del pedal, consideramos que el capacitor 1 y el capacitor 2 eran iguales, y la resistencia 1 también era igual a la resistencia 2, para compensar corrientes dentro del circuito. Aquí se puede observar la definición de la frecuencia natural y la frecuencia central, que es igual a 1224 Hz, y también el factor de calidad para un ancho de banda dado por la frecuencia 1 y frecuencia 2, que eran de 500 y 3000. Aquí se define el valor para la frecuencia natural, que es 2pi, la frecuencia central. Y para calcular R1 se define, se despeja la resistencia del potenciómetro, la cual luego es reemplazada en la ecuación para encontrar la resistencia 1. Con esto damos que la resistencia 1 era igual a 63,66 ohm, y luego para encontrar la resistencia mínima del potenciómetro ocupamos un factor de calidad igual a 15, con lo que dimos que la resistencia mínima del potenciómetro era de 0,07 ohm. Luego, buscando la posición de los polos, tenemos que una ecuación cuadrática, por lo que cuadrática de complejos conjugados, por lo que encontramos dos puntos dados por esta ecuación, y también encontramos un 0, el cual está en el origen. Los parámetros que utilizamos para la simulación de SPICE, se utilizó un amplificador operacional LM741, la alimentación de los rieles del OPAMP eran de menos 4,5 volt y 4,5 volt. La resistencia de entrada era de 500 1000 ohm. La fuente de voltaje tiene aproximadamente un valor de 0,1 peak to peak. Además, se utilizó el archivo .wav para la simulación de la melodía de la guitarra, y la resistencia al potenciómetro con la resistencia 2, resistencia potenciómetro máxima con la resistencia 2 fueron definidos de forma arbitraria. Aquí podemos observar el esquemático de la simulación, con lo que dimos que el voltaje de entrada está dado por lo siguiente, y el voltaje de salida también se puede observar con filtros de la entrada. Observando el diagrama de Bode, podemos ver que parte con una diferencia, o sea, pendiente, de 20 decibeles por década, y luego, al haber un polo, esta quedaría en 0, y luego hay un otro polo, la que haría con menos 20 decibeles por década. Con esto termino la presentación y les dejo la bibliografía.